Pasé 4 años durmiendo sobre cartones y plásticos en las aceras de una ciudad que nunca se fijó en mí. En 5º grado, robé un banco. 2 días después, me desperté con una carta en la mano, escrita por alguien a quien había creído muerto durante más de 2 décadas. Esa carta tenía una sola frase en la primera línea: prometiste nunca exponerme. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, pero sin piedad, como si mi nueva vida, o lo que quedaba de ella, fuera solo una brecha entre 2 abismos. Mi nombre es Clara Medina, tengo 67 años. Hoy trabajo en un pequeño centro comunitario como asistente de lavandería social, en San Rivas, una ciudad donde el tiempo pasa lento, pero los secretos viajan rápido. Llevo uniforme blanco, el pelo siempre recogido y una sonrisa educada que oculta más de lo que revela. Nadie allí sabe quién era yo. Nadie allí sabría qué hacer si lo hicieran. Vivo solo en una casa sencilla de 2 habitaciones en la parte trasera de un terreno prestado por una señora evangélica que cree que todos merecen una segunda oportunidad. Aunque no tengo idea de cuál fue mi primer error, la dejé pensar que mi hija murió de una sobredosis, que mi marido me abandonó, que mi vida fue solo un desafortunado accidente. Les dejo pensar eso porque es mejor que la verdad y porque también quiero creer que, tal vez, solo fui una mujer desafortunada. Mi rutina es disciplinada. Me levanto a las 5, preparo té de menta y limpio el jardín. Luego, organizo las canastas de ropa, lavo las que llegan sin nombre, las seco, las plancho y las doblo como si fueran para mi propia familia. A veces imagino que una de esas camisetas es la de mi nieto, al que nunca he conocido. Estoy seguro de que existe. Estoy bastante seguro de que me odia. En la ciudad me conocen como Doña Clara da Lavanderia. Un hombre en la carnicería siempre me saluda con respeto. La chica de la farmacia me ofrece muestras gratis de crema para manos secas. Nadie sospecha que hace 27 años me llamaban con otro nombre. Un nombre que hoy solo perdura en casos archivados, viejos titulares y, ahora, en una carta. Era una mañana normal hasta que apareció la carta. No hubo remitente. El sobre era de papel grueso y marrón, doblado con precisión militar. Mi nombre, escrito con la misma letra que recibí en una carta de amor hace casi 30 años. Casi se me cae la tetera cuando vi eso. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que sentarme en el piso de la cocina, al lado del gato callejero que me visita de vez en cuando. Me miró como si supiera que todo iba a cambiar. Me tomó más de 2 horas reunir el coraje y abrirme. Dentro solo había una hoja doblada en cuartos, con marcas de café y un fuerte olor a tabaco viejo. Una frase en la parte superior y una dirección. Nada más. Pasé todo el día tratando de olvidarlo. Continué doblando camisas, clasificando calcetines, sonriendo a la gente que no conocía el dolor que se escondía en el bolsillo de mi delantal. Pero por la noche, mientras yacía en mi estrecha cama, la frase ardía en mi mente como un tatuaje invisible. Prometiste nunca exponerme. Esa frase podría haber venido de una sola persona. Un hombre que desapareció la misma semana que fui arrestado, que se llevó consigo documentos, verdades y culpas que nunca fueron mías, pero que llevo desde entonces. Un hombre que conocía secretos que podían llevar a la cárcel a personas muy influyentes y que por alguna razón ahora decidió escribirme. Lo primero que pensé fue, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de intentar enterrarme viva, decide recordármelo todo? Y lo peor, ¿por qué me amenaza, como si todavía tuviera algo en mis manos? Durante la noche revisé cajas viejas. Encontré una foto de los años 90. Yo, él y nuestra hija, en la playa. Yo con gafas de sol y una sonrisa que ya no reconozco. Ella tenía 8 años y abrazaba su cuello. Recuerdo ese día, la brisa salada, la arena caliente y la mentira que flotaba entre nosotros, que éramos una familia normal. La dirección que figuraba en la carta estaba en un barrio exclusivo de la ciudad, un lugar que nunca nos convenía. Pero lo más curioso fue el número del apartamento, 8B. Era el mismo número de la celda donde pasé 3 años por robo a mano armada. La coincidencia no parecía casual. Nada en esta historia lo fue. Al día siguiente, una joven llamada Camila, pasante del centro comunitario, me dijo que vio un nuevo podcast en internet. Se trata de viejos crímenes que nunca se resolvieron por completo. Te recuerda a esas viejas películas de robos a bancos. Incluso hay una mujer en medio de la historia. Parece que desapareció después de cumplir condena.
Están tratando de descubrir dónde está, lo dijo riéndose, como si fuera un cuento más. Y yo solo sonreí. Eso me heló por dentro. ¿Alguien se enteró? ¿Alguien me reconoció? ¿Es esta carta solo el comienzo de algo mucho más grande? Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. Recogí el sobre nuevamente. Analicé el papel, el olor, el pliegue. Y entonces me di cuenta de algo que antes se me había escapado. Había una línea casi invisible, escrita a lápiz, detrás de la página. Una cita. 4 de diciembre, 10 a.m. Faltaban 2 semanas. Se fijó el lugar y la hora. Mi primera reacción fue quemarlo todo. Carta, sobre, pasado. Pero mis manos no obedecieron. Doblaron el papel con cuidado. Lo metieron dentro de un viejo libro de recetas que está escondido detrás de una pared falsa en el armario de la cocina. Mi cuerpo sabía qué hacer, incluso antes de que mi mente lo aceptara. Esa noche soñé con un banco, pero no el banco que robé. Fue otro, un lugar oscuro y vacío donde esperé a alguien que nunca llegó. La carta estaba en mis manos, pero las palabras desaparecieron. Cuando desperté, solo podía pensar en una cosa. ¿Y si esta carta es la clave para limpiar mi nombre, o poner fin a cualquier posibilidad de paz de una vez por todas? En el espejo me miré como no lo había hecho en mucho tiempo. Vi arrugas que antes no estaban, ojos más duros, pero aún vivos, y pensé, tal vez esta sea mi última oportunidad de ajustar cuentas con quien fui. Si estás escuchando esta historia y crees que nadie escapa del pasado, pero que todos merecen una última oportunidad para mirarse al espejo sin apartar la mirada, quédate. Lo que viene después no es fácil de escuchar, pero es verdad, demasiado cierto para ignorarlo. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete al canal Emotion of Age. Aquí no. Hablamos de víctimas. Hablamos de quién decidió reaccionar, aunque cueste todo. La verdad es que esta historia no empezó con la carta, ni siquiera con el atraco al banco. Empezó mucho antes. Incluso antes mi nombre era Clara Medina. Comenzó en una casa sin ventanas decentes, con un olor constante a grasa vieja y sábanas húmedas, donde las voces gritaban más de lo que hablaban. Era 1968 y yo era solo otra chica invisible en las afueras de una ciudad que fingía que no existíamos. Mi madre, Francisca, era costurera y alcohólica en su tiempo libre. Mi padre era camionero y desapareció durante semanas. Cuando regresé, traje cajas de dulces caducados, gritos ahogados y marcas en los brazos de mi madre. Ella dijo que así era el amor, y yo creí. Los niños creen en todo, especialmente en lo que duele. A los 9 años aprendí a freír huevos, limpiar vómitos y no mirar a los adultos a los ojos. A los 12 años comencé a vender dulces en los autobuses. A los 14 años, un hombre de 1900 traje me dijo que tenía una manera de convencer a la gente. Me dio 20 reales y me dijo que si iba al centro de la ciudad con un bolso negro y se lo daba a otro hombre, él me daría el doble. Y así fue. Con 40 reales compré pan, leche y sandalias nuevas para mi hermana menor. Nadie preguntó de dónde venía el dinero, y yo, por primera vez, sentí que podía cambiar algo. A los 17 años, me involucré con un hombre llamado Joel. Él era 30 años mayor, conducía un coche importado y decía que yo era demasiado inteligente para vivir como empleada doméstica. Me llevó a vivir con él a un apartamento pequeño, pero con una nevera llena, una cama mullida y un televisor en color. En menos de un año, ya llevaba documentos falsos de un lugar a otro. Luego vinieron las maletas, luego las armas desmanteladas, y me dije a mí mismo que no estaba lastimando a nadie, que solo estaba transportando, que no fui yo quien apretó el gatillo. Fue durante este periodo que descubrí que estaba embarazada. Joel reaccionó como yo temía: frialdad, desprecio, amenaza. Dije que un niño me debilitaría, que dejaría huellas, que no sería el padre de nadie. Huí una mañana, con 200 reales escondidos en el dobladillo de mi vestido y con la barriga ya al descubierto. Me instalé en una pensión barata en un barrio remoto. Allí nació mi hija Luna. Elegí el nombre sola, en una noche en la que la luna iluminaba la única parte bella de mi vida, su rostro, arrugado y hambriento, pero vivo. Fueron años difíciles. Trabajaba como limpiadora durante el día y vendía loncheras por la noche. Dormía poco, lloraba a escondidas y mentía mucho. Decía que su padre había muerto en un accidente. Dijo que yo era solo una mujer corriente que intentaba sobrevivir, hasta que un día Luna enfermó.
Una infección grave que requirió hospitalización y medicamentos costosos. Probé todas las alternativas. Pedí préstamos. Vendí lo poco que tenía. Nada fue suficiente. Fue entonces cuando un hombre vino a verme. Dijo que me conocía de la época de Joel, que sabía que yo era discreta y que necesitaba que alguien entrara a un banco, actuara como distracción. Me ofreció 5,000 reales. Con ese dinero podría pagar el hospital y garantizar los medicamentos. Y eso es exactamente lo que hice. No entré armado. Caminé por el pasillo del banco, dejé caer mi bolso y generé confusión. Mientras tanto, otros 3 hombres limpiaban la caja fuerte. Recibí el pago en sobres. Usé cada centavo con Luna. Ella sobrevivió. Y ya no podía irme, porque en el mundo del crimen, cuando entras, siempre alguien se acuerda. Incluso cuando intentas desaparecer, regresaron, con pedidos, con amenazas, con propuestas imposibles de rechazar. Y cada vez que decía que sí me perdía un poquito más. Decía que era para Luna. Dijo que era un pasajero. Pero pasaron los años y me transformé en una mujer que no reconocía. Ya no tenía miedo de que me arrestaran. Solo tenía miedo de que ella se enterara. Cuando Luna cumplió 15 años, decidí cambiar de ciudad. Alquilé una casa sencilla en otro estado. Empecé a trabajar como manicurista y luego como cuidadora de personas mayores. Hice todo lo posible para ocultar el pasado. No contesté números desconocidos. No tenía redes sociales. Mentí sobre todo lo que había antes de los 2000. Pero la culpa no se esconde. Ella vive dentro de nosotros. Me despertaba en mitad de la noche con pesadillas. Vi caras de las que no recordaba los nombres. Vi la mirada de Luna cuando mentí y escuché, dentro de mí, la pregunta que ella nunca hizo. ¿Quién eres, madre? A los 20 años, Luna se alejó. Dijo que iba a estudiar en el extranjero. Y así fue. Él nunca regresó. Nunca más me llamó. Las pocas noticias que tuve vinieron de conocidos. Se licenció en enfermería, nombre cambiado. Se casó, tuvo un hijo, mi nieto. Imprimí una foto suya, con su perfil cerrado en Facebook. Un niño de ojos grandes, que tiene un rasgo en el rostro que reconocería incluso en la oscuridad. Pero no, tengo el coraje de acercarme, porque el día que Luna descubra quién era yo, lo entenderá todo. Y tal vez no me perdones, y tal vez tenga razón. El mayor sacrificio que hice no fue el crimen, ni la prisión, ni la soledad. Le estaba mintiendo a mi hija todos los días. Él fue a sonreírle sabiendo que el dinero del almuerzo provenía de un robo. Fue a sostenerla en su regazo después de matar a alguien por error. Porque sí, hubo un día que me dieron una dirección y dijeron que necesitaba asustar a un hombre. Pero el hombre no estaba solo. Tenía a su hijo en su regazo. Y un tiroteo accidental acabó con 2 vidas. Nunca supe los nombres. Nunca he podido olvidar. Desde entonces, mi vida se ha dividido en un antes y un después. Antes, yo era un sobreviviente. Entonces me convertí en una sombra. Empecé a evitar espejos, fiestas, cumpleaños, aniversarios. Dije que era alérgico al ruido, pero fue miedo a ser feliz, porque en el fondo pensaba que no lo merecía, y tal vez todavía lo hagas. Cuando me arrestaron, años después, fue por otro delito, un robo en el que yo era el conductor. Tenían cámaras, mis dedos estaban en el volante. No intenté defenderme. Acepté la sentencia como quien acepta un castigo merecido por viejos pecados. 3 años y 8 meses. Salí mayor, más fría y decidida a desaparecer del mapa. Fue entonces cuando comencé a llamarme Clara, un nombre limpio, un nombre sin historia. Ahora, con la carta en las manos y la frase grabada en el pecho, todo eso regresa como un tsunami silencioso, porque el dolor no grita, susurra todos los días hasta que ya no puedes fingir que no lo escuchas. Y escuché cada elección equivocada, cada mentira dicha, cada cuerpo enterrado en silencio. Pero lo que más me duele es imaginar que Luna, en algún lugar, todavía pregunta quién fui. Y tal vez todavía te preguntes por qué mentí. La respuesta, hija, es sencilla. Porque amarte me salvó. Pero te digo la verdad, me destruyó. Y ahora, después de todo, dejar que la verdad destruya todo lo que sea necesario. Porque vivir en las ruinas de una verdad es más digno que esconderse en los castillos de una mentira. Todavía no sé qué voy a hacer con esta carta, pero sé lo que ella me hizo. Ella abrió una puerta que pasé mi vida tratando de mantener cerrada. Y sea lo que sea que esté del otro lado, necesito afrontarlo, aunque sea por última vez. Esa mañana
Después de pasar la noche mirando al techo y reviviendo cada elección que me trajo aquí, regresé al trabajo con la carta escondida en el bolsillo de mi bata de lavandería. Desde fuera, todo parecía igual. El olor a detergente en el aire, los ruidosos ventiladores que giran lentamente, las risas ahogadas de los voluntarios más jóvenes. Pero por dentro ya no era el mismo. Me sentí como si estuviera caminando a través de un campo minado invisible. Con cada paso, algo dentro de mí me decía que lo que estaba por pasar nunca volvería. Al mediodía, Camila, la misma pasante que me había hablado del podcast hace unos días, vino a mostrarme un video en su celular. Parecía emocionada. Era un breve extracto viral de un programa de investigación. Las imágenes mostraban grabaciones de cámaras antiguas y recortes de periódicos sobre un grupo implicado en un atraco a un banco en los años 90. La presentadora, con voz pausada y seria, dijo que el misterio aún rondaba sobre el paradero de la única mujer involucrada. Una mujer cuyo nombre en código es Isabela. En la pantalla, una reconstrucción facial mostraba cómo sería hoy esta mujer. Me quedé helado. El rostro era demasiado parecido. Envejecida, pero aún con las huellas de lo que intenté ocultar durante tanto tiempo. Fingí no reconocerme. Me reí, con la poca naturalidad que pude forzar. Dijo que ya habían inventado todo en Internet. Camila él estuvo de acuerdo, pero sus ojos se volvieron más atentos, como si registraran algo que no habían notado antes. En ese momento me di cuenta de que el peligro no venía solo de la carta. El mundo estaba empezando a mirarme de nuevo, y necesitaba decidir si correr, como siempre hacía, o afrontarlo todo de una vez. Llegué a casa y cerré la puerta con llave más de lo habitual. Tomé el sobre, lo leí una vez más, y noté algo que había ignorado hasta entonces. Había una marca en la esquina inferior de la hoja, una especie de sello en relieve, un símbolo antiguo que recordaba muy bien. Pertenecía a un grupo que frecuentaba Joel, una organización discreta pero sumamente influyente detrás de escena del inframundo. Si ese sello estaba allí, significaba que Joel no estaba solo y que quizás él tampoco me estaba amenazando simplemente. Al día siguiente encontré correspondencia oficial debajo de la puerta. Fue un aviso judicial. Mi verdadero nombre, Clara Sofía dos Santos, reapareció en negrita, informando sobre la reapertura de un antiguo caso relacionado con el robo de 1996. Una nueva investigación basada en evidencia encontrada recientemente. Todo mi cuerpo se enfrió. La carta y el video fueron solo el comienzo. Ahora era real. El Estado me estaba buscando. Durante los días siguientes, el centro comunitario se convirtió en una prisión silenciosa. Cada persona que entraba, cada teléfono que sonaba, cada mirada parecía despertar sospechas. Camila empezó a mirarme con frecuencia. El gerente evitó el contacto visual. Incluso el carnicero, antes siempre amable, ahora simplemente saludaba desde lejos. La gente huele el miedo, y el mío ya estaba al aire. El jueves por la noche, mientras caminaba a casa, noté que alguien me estaba siguiendo. Los pasos fueron calculados, no apresurados, sino constantes. Deambulé por calles que solo conocen quienes viven allí. Fui detrás de una tienda de comestibles abandonada y esperé, escondida entre cajas vacías. Vi la sombra de un hombre que pasaba, buscando, mirando a su alrededor. No era un oficial de policía. Por su forma de caminar, su gorra, la forma en que hurgaba en el bolsillo de su abrigo, parecía alguien que sabía lo que estaba haciendo. Alguien como yo alguna vez lo fue. Después de que se fue, volví corriendo a casa y cerré todo con llave. Esa noche estuve sin dormir, y a la mañana siguiente apareció una nueva carta en el mismo lugar. Breve, directo, sin firma. Simplemente decía: todavía te protegeremos, pero no por mucho tiempo. Miedo mezclado con ira, y la rabia me hizo encender la vieja radio y buscar noticias. Escuché una entrevista con un fiscal local hablando sobre el caso reabierto. Mencionó a la misteriosa mujer desaparecida y dijo que las víctimas aún no han recibido justicia, que alguien debería responder. Lo peor fue escuchar el nombre del hombre que murió ese día. Nunca supe quién era. Nunca intenté averiguarlo. En el reporte dijeron que era padre de 2 hijos, que trabajaba como guardia de seguridad en el banco, y ese día había cambiado de turno para poder ver la presentación de su hija en el colegio. Eso me destruyó, porque una vez más, el crimen que acepté como necesario para mi supervivencia había matado a alguien que solo intentaba vivir su propia vida. Intenté buscar consuelo en una iglesia cercana. Entré disfrazado y me senté atrás.
Había una señora cantando suavemente. Su voz me recordó a mi madre. Uno de los pocos recuerdos dulces que tengo de ella es cuando cantaba mientras cosía. Eso me hizo llorar, un llanto silencioso y contenido, pero que lavó años de dolor que nunca dejé salir. A última hora de la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Respondí sin decir nada. Una voz masculina envejecida simplemente dijo: «Leíste la carta», y colgó. Sabía quién era. Era Joel. Estaba vivo y mirándome. El juego había comenzado y necesitaba decidir qué pieza sería. ¿El fugitivo, como siempre lo fui? ¿O la mujer que, por primera vez, afrontaría todo de frente? Esa noche abrí una botella de vino que había estado guardando durante años. Fue un regalo de un vecino que ya había fallecido. Dije que lo guardé para una ocasión especial y me di cuenta de que no había ocasión más especial que esa. No para celebrar, pero para marcar el final de una era, la era de la fuga. Había vivido huyendo de todo, de mí, de mi hija, de la justicia, de los fantasmas. Ahora estaban todos en mi puerta y finalmente necesitaba abrirme. Si has seguido esta historia hasta ahora, si algo dentro de ti reconoce el dolor de ocultar verdades durante tanto tiempo que se vuelven parte de tu piel, comenta desde qué ciudad la estás viendo. Comparte esta historia con alguien que, como yo, puede que haya pasado su vida esperando el momento adecuado para afrontar el pasado. Porque ese momento nunca llega. Solo ocurre cuando dejamos de correr. Y yo, Clara, dejé de correr. Pensé que estaba preparado para cualquier cosa, pero nada me preparó para la semana que vino después de esa llamada. Era como si todo el aire de la ciudad había cambiado de densidad. La gente me miró durante demasiado tiempo. Los coches redujeron la velocidad cuando pasé. Las puertas se cerraron demasiado rápido cuando me acerqué. Había experimentado situaciones peligrosas antes, pero esta vez no era solo peligro. Fue exposición, algo que siempre temí más que la muerte misma. El lunes, cuando llegué al centro comunitario, noté un silencio extraño. La recepción, que siempre tenía música baja o alguien hablando, estaba en silencio. Camila no sonrió como siempre. El gerente me llamó a su oficina y por primera vez desde que me contrató, cerró la puerta. Sobre la mesa había una carpeta azul con papeles impresos. Dijo que había recibido un correo electrónico anónimo con información sobre mí, información de mi pasado, fotos antiguas, noticias del periódico, mi verdadero nombre. Mi garganta se secó. No me acusó de nada. No levantó la voz, pero dije que, por seguridad de la institución, necesitaba suspenderme hasta que se aclarara todo. Y añadió algo que dolía más que cualquier frase, que esperaba que yo tuviera el valor de explicarle la verdad. Coraje. Esa palabra me atravesó, porque el coraje nunca fue algo que tuve, solo miedo. El miedo se transformó en silencio. Salí del centro comunitario sin saber a dónde ir. Mi cuerpo estaba temblando. Intenté llamar a Luna, lo intenté más de una vez, pero ella no respondió ninguna llamada. En el tercer intento, la llamada no salió como ocupada, cayó como rechazado, y fue entonces cuando el suelo se abrió bajo mis pies. Sentí que la vida me estaba arrebatando todo una vez más. Primero el trabajo, ahora mi hija, y poco sabía lo que estaba por venir. Por la tarde, cuando regresaba a casa, escuché que me llamaban por mi nombre. Me detuve. Era un vecino de enfrente, una señora que suele prestarme azúcar. Sostuvo una tableta y me mostró la pantalla, ampliando una imagen. Era una publicación en las redes sociales de una página de investigación criminal. El pie de foto decía que la mujer del robo, número 96, podría estar viviendo entre gente corriente y utilizando una identidad falsa. La foto era una proyección actualizada, muy parecido a mí. La señora me miró extrañada. Me preguntó si estaba bien. Me preguntó si necesitaba algo. Le respondí que estaba cansado y necesitaba descansar. Las puertas empezaron a cerrarse sobre mí y empezaron a surgir preguntas por todos lados. Incluso los niños en la calle me miraban con curiosidad. La carta que llevaba en el bolsillo parecía arder, como diciendo que todo esto pasó porque no seguí instrucciones, porque lo abrí, lo leí y traté de entenderlo, como si el castigo por mi búsqueda de la verdad fuera la humillación pública. Pero lo peor aún no había sucedido. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de audio. 1 minuto y 40 segundos. Era la voz de Luna. Temblor, distante. Dijo que había recibido huellas dactilares de internet. Un amigo de un amigo envió el enlace, que cuando vio la proyección facial, recordó algo que yo siempre evité. Dijo que nunca entendió por qué me escondía de todo,
porque nunca tuve documentos nuevos, redes sociales, una vida normal. Respiró hondo antes de decir la frase que se convirtió en una herida eterna dentro de mí. Dijo que estaba avergonzada de ser mi hija. Cuando escuché eso, caí al suelo de la cocina. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. El dolor era físico, real, como si alguien me hubiera clavado un gancho en el pecho y tirado con fuerza. Sentí ganas de desaparecer para siempre, entregar la carta al viento, apagar el teléfono, cerrar los ojos y esperar a que el mundo me borre. Pero el dolor no me borró, ella me iluminó, porque en ese momento lo supe. Nada podría ser peor que perder a mi hija, nada. Y si nada más podía herirme así, ya no tenía nada que temer. Pero el golpe final llegó al día siguiente. Cuando salí a comprar pan, vi un auto estacionado en la esquina, vidrio ahumado, motor en marcha. No fue de la policía, no era de un vecino, había alguien esperándome. Entré al mercado fingiendo ser natural. Mientras recogía fruta, escuché a 2 personas hablar de mí sin saber que estaba allí. Dijeron que me habían visto hablando con gente peligrosa, que yo era un criminal, que tal vez estuvo involucrada en la trata y que el centro comunitario estaba investigando. Mi mundo se estaba desmoronando en público y no tenía a dónde correr. Tan pronto como salí del mercado, el auto arrancó un poco y avanzó lentamente a mi lado. La ventana se abrió y una voz masculina demasiado familiar pronunció mi nombre real. El corazón pareció detenerse. Dijo que quería hablar, que si iba a la dirección que estaba en la carta se resolverían muchas cosas, pero si no fuera así, las cosas se resolverían de otra manera. Y entonces el coche arrancó y desapareció. Esa noche recibí un sobre empujado por debajo de la puerta. Dentro había una foto. Era de Luna sosteniendo a mi nieto en brazos, sonriendo. Detrás de la foto, una frase manuscrita. Decir esa familia era lo que importaba, y que, para protegerla, debería seguir instrucciones. Esta no fue una amenaza vacía, fue real. Sabía de lo que Joel era capaz. Fue el momento más cruel de mi vida. Ya había perdido mi nombre, mi trabajo y mi paz. Ahora estaban tratando de destruir el único amor que aún me mantenía respirando. Sentí ganas de gritar, para romperlo todo, para vengarse. Pero en el silencio de esa pequeña casa, solo escuché una frase dentro de mi cabeza, una vieja frase, una frase que me decía cuando tenía miedo y Luna era pequeña. Repetí esto en voz baja, tratando de sonar fuerte. Y esa noche, la frase volvió. Dije en voz baja, él llega. Cuando dije eso, no fue una perorata, fue una decisión. Era como si la Clara que había estado huyendo toda su vida hubiera muerto en ese momento. Y la verdadera mujer que siempre escondí finalmente estaba lista para enfrentar a quien fuera. Podría perderlo todo, pero no volvería a perder mi alma, y mucho menos dejaría que tocaran a mi hija. Si esta historia te está alcanzando de alguna manera, si alguna vez has sentido que has llegado a tu límite y que no tienes a dónde ir, comenta ahora. Te indica desde dónde estás mirando. Tu participación ayuda a que esta historia llegue más lejos y ayuda a otras personas a no soportar el peso del silencio. Quédate conmigo, porque ahora, por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a luchar. Y lo que viene a continuación demostrará que nadie puede ser enterrado para siempre. No por la justicia, no por el crimen, ni siquiera para su propia familia. A la mañana siguiente, mi cuerpo se sentía más ligero. Pero mi alma cargaba siglos. Era como si hubiera envejecido una década en una noche. Aún así, había claridad. Por primera vez en muchos años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La decisión fue tomada. Ya no iba a huir, ya no permanecería en silencio. Ya no iba a aceptar que el silencio me mantuviera viva a costa de mantenerme muerta por dentro. Lo primero que hice fue esconder una caja en el fondo del armario, detrás de cacerolas que nunca usé. Había cintas viejas, cuadernos, escondidos y 2 llaves. Uno era de una caja de seguridad de un pequeño banco local, una caja fuerte que no había abierto desde el año 2003. Allí guardaba documentos, fotografías y una grabadora portátil, que Joel me obligó a utilizar en una época en la que yo todavía formaba parte de sus planes. Dijo que era para protegerme, pero ahora lo sabía. Fue para controlarme. Fui al banco disfrazado, gorra, gafas de sol, mascarilla. El asistente me pidió mi identificación. Le entregué el viejo, con mi nombre real. Miró, ingresó algunos datos y autorizó el acceso. Cuando abrí la caja fuerte,
El polvo del tiempo me golpeó como una bofetada. Dentro había una carpeta negra y un sobre rojo. Los tomé a ambos, los metí en mi bolso y salí lo más rápido que pude. Regresé a casa con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Me encerré en el baño, abrí la ducha para amortiguar los sonidos y comencé a examinar los documentos. Había transacciones bancarias, copias de contratos con firmas falsas y fotografías de reuniones clandestinas. Pero lo más impactante fue una grabación en casete con la voz de Joel, que narraba detalles de un acuerdo hecho entre él y dos políticos influyentes de la época. Blanquearon dinero del robo de 1996 en campañas electorales, y para eso utilizaron cuentas a nombre de naranjas. Uno de esos nombres era el mío. Fui usado y luego descartado, como siempre. Sabía que no era solo un arma, era un escudo. Con esa evidencia podría mostrarle al mundo que yo no era el cerebro criminal detrás de todo, que la culpa la tuve yo, sí, pero también fui víctima de una red más grande, una red de corrupción que utilizó a las mujeres como cebo, como distracción, como escudo humano. Decidí actuar. Concerté una reunión con una abogada pública llamada Teresa, conocida en la ciudad por defender casos olvidados por los tribunales. Sabía que si quería hacer esto bien, necesitaba la ayuda de alguien que no tuviera miedo de enfrentarse a los poderosos. Tomé la carpeta, conté mi historia, cada parte de ella, sin ocultar nada. Teresa me escuchó en silencio. Cuando terminé, respiró hondo, tomó mis manos y dijo que era una de las historias más difíciles que había escuchado en su vida, pero también uno de los más importantes. Ella me ordenó que grabara una declaración completa. Fui a su oficina, me senté frente a una cámara y hablé durante más de una hora. Conté desde pequeño al pie de la letra. Conté nombres, fechas, cantidades. Mencioné a Luna, mencioné al hombre que murió por mi culpa. Le pedí perdón a su familia, le pedí perdón a mi hija y dejé claro que no quería escapar del castigo, pero tampoco aceptaría más ser el único que pague por todo. Mientras tanto, Teresa presentó una solicitud oficial de audiencia. El fiscal responsable de la nueva investigación recibió el material. Fueron días de tensión, de espera, de silencio, hasta la semana siguiente, y tocaron a mi puerta. Era el equipo de un fiscal. Me dijeron que tenía que asistir a una reunión a puerta cerrada, que las pruebas que presenté habían sido consideradas válidas, pero era necesario comprobarlos. Fui, sin abogado, sin maquillaje, sin miedo. En la habitación había 3 personas, 2 hombres y una mujer. Todo en serio. Uno de ellos sostenía la cinta de casete. Me pidió que confirmara la voz. Lo confirmé. Era Joel. Le dieron al play, y allí, en la pequeña grabadora de la habitación, resonó su voz, hablando de cifras, nombres de bancos, fechas de transferencias, hablando de mí, hablando del día del robo, y diciendo claramente que si no cooperaba, me arrojarían a los lobos. La reunión terminó con una propuesta. Querían mi colaboración oficial, un acuerdo de culpabilidad. Yo proporcionaría todo, y a cambio, mi sentencia podría convertirse en servicio comunitario y restricción de libertad, pero sin prisión. Querían nombres. Y tuve muchos. Acepté. No para mí, pero para Luna. Y por el niño que llevaba en brazos en esa foto, mi nieto. No quería que creciera con la imagen de que su abuela era solo una criminal. Quería que supiera que un día ella tendría el coraje de decir la verdad. Al día siguiente, grabé un vídeo corto para un canal de informes de internet. Me presenté con la cara limpia. Dije mi verdadero nombre. Le dije que era parte de un robo, que viví huyendo, pero ahora decidió contarlo todo. El vídeo se volvió viral. En 3 días, tuvo cientos de miles de visitas, comentarios de odio, comentarios de apoyo, y entre ellos, uno que me hizo llorar. Era de Luna. Ella solo escribió una frase. Ya veo, mamá. Esa noche la esperanza volvió, todavía tímido, todavía frágil, pero vive. Por primera vez no me sentí atrapada, me sentí completo, y con eso vino una fuerza que no recordaba que existiera dentro de mí. Sabía que el camino sería largo, que la gente me juzgara, que el dolor no desaparecería, pero también sabía que ya no estaba sola. Si me estás escuchando ahora, si alguna parte de mi historia te conmovió, deja un comentario con la palabra coraje, porque eso es lo que me salvó. No fuerza, no el dinero, no me arrepiento, pero el coraje de decir la verdad, aunque llegue demasiado tarde. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa las notificaciones,
Comparte con alguien que necesita creer que nunca es demasiado tarde, porque no lo es. Nunca lo es. La citación oficial llegó una mañana lluviosa en un sobre con membrete de la Fiscalía de San Rivas. Fue directo. Debía comparecer dentro de 7 días a una audiencia pública, donde se presentarían las pruebas que presenté, mi testimonio y la posibilidad de un acuerdo formal de colaboración. El documento también decía que estaría presente la prensa, observadores del Ministerio Público y representantes de las víctimas del caso de 1996. Leí esas palabras en silencio, sentada en la mesa de la cocina, con los dedos manchados con la tinta del último lote de panfletos que había ayudado a doblar en el centro comunitario, donde todavía era voluntario, a pesar de que estaba oficialmente suspendido. La cinta lluvia golpeaba el tejado como si el mundo exterior intentara advertirnos que las verdades no caen suavemente, caen como una tormenta. En el interior todo estaba en silencio, pero no el silencio del miedo, fue el silencio de la preparación. Respiré hondo, cerré los ojos y dije, sin que nadie me escuchara, que estaba lista. Porque a esa altura del viaje ya no se trataba de demostrar la inocencia, se trataba de dignidad. Y la dignidad es una verdad que nadie nos puede quitar, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe. En los días previos a la audiencia recibí 2 mensajes. El primero, de forma anónima, mediante mensaje de texto. Simplemente dijo que todavía había tiempo para guardar silencio. La segunda, más inesperada, llegó mediante carta física. Escritura. Era de Joel. Dijo que no era mi enemigo, que todo lo que hizo fue para protegernos, que si abría la boca, él también caería, pero que caeríamos juntos. Al final, una frase subrayada: la familia es quien te protege incluso cuando cometes errores. Eso me dio náuseas, porque él nunca nos protegió. Usó nuestras vidas como escudo para sus propios crímenes. Y ahora utilizó la palabra familia como chantaje emocional. Qué irónico. Un hombre que siempre había destruido familias, hablaba ahora de protección. El día de la audiencia vestía ropa sencilla. Pantalón oscuro, blusa clara, pelo recogido, sin maquillaje, sin disfraces. Quería que todos vieran mi cara tal como es, marcada por el tiempo, por la culpa, por el esfuerzo, pero firme. Llegué al juzgado acompañada de Teresa, la abogada que me ayudó a construir todo con claridad y fuerza. Afuera había cámaras, micrófonos extendidos y reporteros gritando preguntas. Pasé junto a ellos sin responder. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Dentro de la sala, una mesa central nos separaba de los representantes del fiscal. Del otro lado, vi a 2 hombres que reconocí en el momento del robo. Uno de ellos, hoy diputado de Estado. El otro, propietario de una gran empresa de seguridad privada. Estaban pálidos, y cuando mis ojos se encontraron con los de ellos, fue como si el tiempo retrocediera. Recordé sus sonrisas detrás de escena del crimen. Recordé cómo hablaban de mí como si fuera solo un elemento operativo, desechable, manipulable, y allí estaban ahora, frente a la verdad que yo les había traído. El juez inició la sesión con tono formal, pidió silencio absoluto e informó que todas las declaraciones quedarán grabadas. El fiscal me llamó para el primer discurso. Me levanté lentamente, caminé hasta el centro de la habitación, respiré profundamente y comencé. Dije mi verdadero nombre, mi edad, mi experiencia. Asumí la culpa del robo, dije que ayudé, dije que me beneficié, pero también les dije que estaba utilizado, que me sentía traído, que fui silenciado con miedo y amenazas, que perdí a mi hija, que perdí mi identidad, pero ya no perdería mi dignidad. Entregué en voz alta los detalles de los contratos falsos, los nombres de los involucrados, los bancos utilizados, las fechas de las reuniones, todo documentado en las carpetas y grabaciones entregadas previamente. Hablé con voz firme, sin llorar, no por falta de dolor, sino porque ese dolor, finalmente, se convirtió en fuerza. Después de mi discurso, el fiscal pidió que se reprodujera un extracto de la grabación, y allí, frente a todos, la voz de Joel volvió a resonar, describiendo cómo usó mi nombre para abrir cuentas, cómo manipuló datos para malversar fondos, cómo amenazó a mi hija para mantenerme en silencio. Su rostro, mostrado en una pantalla, era el rostro de un hombre que nunca imaginó que la grabación algún día saldría a la luz. El juez pidió silencio cuando algunos de los presentes reaccionaron, y luego llamó al estrado a un hombre que no esperaba ver.
Era hijo del guardia de seguridad asesinado en el robo. Un hombre de ojos claros y expresión dura. Dijo que perdió a su padre cuando tenía 12 años, que creció escuchando historias sobre un criminal frío, quien siempre quiso justicia. Pero cuando vio mi declaración en línea, sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió dudas y luego compasión. Dijo que no me perdonó del todo, pero él entendió, y que, a veces, la justicia tenía que ser mayor que la venganza. Fue imposible contener las lágrimas, porque ese hombre no me dio la absolución. Me dio algo aún más raro, humanidad. Me reconoció como persona, no como una etiqueta. La audiencia continuó durante otras 3 horas. Al final, el juez anunció que, dadas las pruebas aportadas y la colaboración espontánea, mi caso sería redireccionado a un régimen especial de responsabilidad. Ningún arresto, con obligación de trabajo comunitario y prohibición de salir del Estado durante 3 años. También ordenó la apertura de una investigación formal contra los demás mencionados. Esos hombres que me utilizaron ahora enfrentarían la justicia. Finalmente, cuando salí de la sala, la prensa me rodeó, pero fue Teresa quien habló. Dijo que estábamos ante un raro ejemplo de justicia restaurativa, que una mujer, considerada invisible durante décadas, había decidido enfrentarse a todo un sistema con la única arma que le quedaba, la verdad. De regreso a casa, me senté en el patio trasero, solo. El cielo estaba despejado. Por primera vez en muchos años, no había miedo en las sombras que me rodeaban. Recibí la carta original de Joel. Me quemé. Cada pieza se convirtió en cenizas. Luego fui a la cocina, abrí el armario secreto, tomé la foto de Luna con mi nieto y la puse en la pared. No como un recordatorio de lo que perdí, sino como una promesa de lo que aún puedo reconstruir. Si has llegado hasta aquí, si has seguido cada paso de este viaje, comenta con la palabra justicia. Comparte esta historia con alguien que piensa que es demasiado tarde para cambiar su destino, porque nunca es demasiado tarde. Nunca. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa las notificaciones y quédate conmigo, porque todavía falta el último paso, el nuevo comienzo. Han pasado 6 meses desde aquel día en el juzgado. A veces me preguntan si la vida ha cambiado, y la respuesta es sencilla: no ha cambiado. Empezó de nuevo, porque lo que viví no fue ni una victoria ni una derrota. Fue un renacimiento lento, silencioso, pero profundamente verdadero. Hoy vivo en un barrio apartado de San Rivas, en una pequeña casa de una planta con un jardín al frente, un lugar sencillo, donde el sonido más fuerte proviene de los pájaros y las risas de los niños, del barrio. No es un lugar rodeado de guardias de seguridad, está rodeado de paz, paz que tomó toda una vida lograr. Mi rutina es ligera, pero llena de propósito. Me levanto temprano, preparo café fuerte con canela, como hacía mi madre cuando aún era posible soñar. Luego, organizo los libros y materiales para el proyecto de alfabetización que creé para mujeres mayores de 50 años. Es un programa gratuito que se lleva a cabo 3 veces por semana en la biblioteca comunitaria. Enseño a leer y escribir, pero más que eso, enseño que las palabras curan, que las historias no necesitan ser enterradas. Esa vergüenza puede convertirse en fortaleza cuando se comparte con quienes la entienden. Fin. Algunas de las mujeres participantes ya me conocían por las noticias. Otros me reconocieron después de empezar el curso. No queda ninguno. Una de ellas una vez me abrazó y me dijo que si yo podía empezar de nuevo, ella también. Y en ese momento supe que lo que hacía no era solo para mí. Fue para todos nosotros. Por todos aquellos que fueron silenciados, humillados, juzgados por errores que a menudo fueron elecciones forzadas por el hambre, la violencia y la falta de opciones. En cuanto a mi familia, la reconstrucción es más lenta. Luna aún no me ha visitado, pero envía mensajes. A veces envía fotos de mi nieto. Está creciendo rápido. Tiene sus ojos y la barbilla de su padre. Solo lo veo a través de las imágenes, pero cada foto es una pena y una bendición. No hace mucho, escribió algo que me hizo llorar inesperadamente. Dijo que todavía no está dispuesta a perdonarme, pero sí a escucharme. Y eso, para mí, es más de lo que pensé que merecía. Saber que ella está abriendo la puerta, aunque sea lentamente, es lo que me mantiene adelante. El tiempo ahora juega a nuestro favor. También recibo cartas de personas que vieron mi declaración en Internet. Algunos cuentan historias similares, otros simplemente dicen gracias, y uno
en particular, me conmovió profundamente. Era de un niño que creció en un orfanato. Escribió que siempre creyó que su madre lo abandonó por egoísmo, pero después de mi historia, comenzó a preguntarse si tal vez ella solo estaba tratando de protegerlo de un mundo que la destruía. Esa carta estuvo guardada en mi refrigerador durante semanas, recordándome que nuestros dolores no son únicos, y cuando se exponen con valentía, iluminan otras tinieblas. Con el paso de los meses, la ciudad parecía haberse olvidado del escándalo, o tal vez elegiste verme de manera diferente. La chica de la farmacia volvió a sonreír al verme. El carnicero pregunta por las clases. El gerente del centro comunitario me invitó a coordinar un nuevo proyecto. Acepté, con una condición, que ninguna mujer debe ser juzgada por lo que vistió, lo que vivió o lo que llevó en sus ojos. Él estuvo de acuerdo, y supe que estaba en el lugar correcto. El sobre de la carta original, el que empezó todo, estaba enterrado bajo un árbol en el patio trasero. Junto a ella enterré una vieja cadena que me había regalado Joel, no como un gesto simbólico, sino como un ritual de liberación. Todas las noches, al regar la tierra, repito en silencio la misma frase: aquí reside el miedo, y cada vez que lo digo, el miedo parece menor. No creé una nueva identidad, no cambié mi nombre. Clara Medina es ahora mi verdadero nombre, no porque nací con eso, sino porque renací con él. Hoy, cuando alguien me llama así, siento que me reconocen. No me ocultan, es el nombre que me viste, que me representa, que lleva mis verdades y mis elecciones. Y si ahora me estás escuchando, si has llegado hasta aquí, si has seguido este viaje que empezó bajo un cartón y pasó por un robo, una carta y una verdad que casi me destruye, te pido, comenta aquí la palabra nuevo comienzo. Esta palabra tiene más de 7 letras, lleva vidas enteras. Comparte esta historia con alguien que necesite creer que el tiempo no es un enemigo, es un camino, y cada curva, cada piedra, cada caída puede conducir a un lugar más digno que el punto de partida. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa las notificaciones y ayuda a que esta historia llegue a quienes más necesitan escuchar que la dignidad no depende del pasado. De ello depende la decisión de no permanecer más en silencio. Porque vivir con verdad es el único camino posible cuando lo único que tienes es coraje, memoria y voluntad de no morir mintiendo. Hoy no soy un ex delincuente, no soy un ex convicto, no soy la mujer del robo, soy Clara, abuela, educador, sobreviviente y por último, alguien que se mira al espejo sin tener que apartar la mirada. Y si hay algo que quiero que te lleves de aquí es esto: nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para hablar. Nunca es demasiado tarde para afrontarlo. Nunca es demasiado tarde para reconstruir. Incluso cuando todo parece irreversible. Incluso cuando el mundo entero dice que eres exactamente lo que hicieron de ti. Puedes elegir ser más. Puedes optar por empezar de nuevo. Y estoy aquí para recordárselo. Siempre. Hubo un tiempo en el que creía que la vida se dividía en un antes y un después. Antes del crimen, después de la prisión, antes de la carta, después de la exposición. Pero hoy entiendo que la verdadera vida comienza cuando dejamos de contar los días que han pasado y empezamos a construir los que aún no han llegado. La vida no es una línea recta con un punto final. Es un círculo que se cierra cuando tenemos el coraje de mirar todo lo que hemos sido y seguir avanzando. Después de todo lo vivido, comencé a recibir invitaciones para hablar en pequeños eventos, círculos de conversación, encuentros entre mujeres, gente sencilla, gente real, personas heridas. Me llaman para contar mi historia, pero lo que pasa es todo lo contrario. Voy, me siento, hablo y salgo cargado de polvo. Todo lo que escucho. Una mujer me dijo que estuvo 26 años casada con un hombre que la llamaba basura. Otra me contó que fue abandonada por todos después de confesar que había entregado a su hermano a la policía. Y una mujer de 73 años, con las manos callosas y los ojos llenos de dolor, me dijo que nunca le contó a nadie que abortó en los años 60. Y solo después de escuchar mi historia, tuvo el coraje de escribirla en su propio diario. Estos encuentros me muestran que el peso que llevamos solo se vuelve soportable cuando se comparte. Y más que eso, me muestran que no soy una excepción,
Soy solo uno de muchos. Una mujer con pasado, con marcas, con caídas, pero con suficiente aliento para continuar. Empecé pensando que mi historia era una advertencia. Después pensé que era una advertencia. Pero hoy lo entiendo. Mi historia es un espejo, y los espejos no sirven para juzgar, sirven como recordatorio. Entonces, decidí hacer algo diferente. Creé un pequeño grupo de escritura terapéutica. Somos 12 mujeres. Nos reunimos todas las semanas. Cada uno escribe una carta, pero no es para otra persona, es para ella misma, en el pasado. La propuesta es sencilla. Le escribimos a esa mujer a la que acudimos para decirle lo que necesitaba escuchar y nadie dijo. A veces las cartas son largas, otras veces solo tienen 2 frases, pero siempre hay llanto, siempre hay silencio y siempre hay liberación. Mi primera carta lo decía: hiciste lo que pudiste. No se culpe por elegir sobrevivir, pero ahora que puedes vivir de verdad, elige estar completo. Y cuando lo leí en voz alta al grupo, no hubo aplausos, hubo silencio. Un silencio lleno de respeto, de acogida, de verdad. Y si estás escuchando esto ahora mismo, tal vez esta carta también sea para ti. Quizás tú también estés intentando sobrevivir cuando ya tienes fuerzas para vivir. Quizás estés esperando una señal, un permiso, una oportunidad. Quizás creas que no lo mereces, que ya es demasiado tarde, quien lo perdió todo. Pero después de todo, estoy aquí, vivo, para decirte que no perdiste, que todavía hay una mujer entera dentro de ti, incluso si está escondido, incluso si está en silencio. Ella todavía está ahí, y el mundo necesita conocer esta versión tuya, que aún no ha tenido la oportunidad de existir. Luna, mi hija, se mantiene físicamente distante, pero ha estado enviando mensajes con más frecuencia. Recientemente escribió algo que me conmovió de otra manera. Dijo que está leyendo mis informes, escuchando mis entrevistas y que ahora comprende mejor por qué me fui. Dijo que no lo justifica, pero lo entiendes. Y dijo algo que guardo como una joya: veo tu fuerza, madre, y estoy tratando de encontrar el mío. Me dio una especie de esperanza que no duele. Me dio paz. Mi nieto, que ahora tiene 6 años, me envió, por vídeo, un dibujo que hizo en el colegio. Era una mujer con el pelo recogido, rodeada de libros, árboles y niños. La maestra le había pedido que dibujara una heroína, y lo dibujó. Cuando su madre le preguntó quién era, él dijo que era la abuela que aún no conocía. Lloré como no había llorado en mucho tiempo, pero fue un grito diferente. Fue gratitud, fue perdón en forma de lágrimas. Hoy también colaboro con un programa de radio local, donde leo cartas enviadas por los oyentes. La mayoría son personas mayores de 60 años, que quieren contar lo que han guardado toda su vida. Algunos confiesan crímenes, otros solo dolor. Todos quieren lo mismo: ser escuchado, ser reconocido, sea perdonado. Y trato, a mi manera, de darle voz a cada uno de ellos, porque sé lo que es vivir en silencio. Teresa, la abogada que me acompañaba, se hizo amiga. Más que un amigo, hermana de viaje. Juntas creamos una pequeña red de apoyo legal para mujeres en riesgo. Empezamos con 3 casos. Hoy son 24. No tenemos recursos, pero tenemos coraje. Y descubrí que el coraje es más contagioso que el miedo. Joel, en cambio, desapareció, sin noticias. No se entregó ninguna citación, nada. Pero eso ya no me molesta, porque lo que él me quitó, lo reconstruí, y lo que intentó usar contra mí, se volvió contra él. La justicia a veces es lenta, pero cuando llega es inevitable, y aunque no esté completo, basta con que la verdad salga a la luz para que todo cambie. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera abierto esa carta, si se hubiera quemado en el momento en que lo recibí. Quizás todavía estaba escondido, quizás Luna nunca sabría quién era yo, quizás nadie me odiara, pero nadie me conocería tampoco. Y hoy prefiero ser conocido por todos mis defectos que admirado por una mentira. Si esta historia te llegó, si resonó en algún lugar olvidado de tu corazón, comenta con la palabra verdad. La verdad es lo que me trajo aquí. La verdad es lo que me hizo libre. Suscríbete al canal Emotion of Age. Activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las historias no terminan cuando todo parece perdido. Comienzan de nuevo cuando decidimos continuar. Y mi historia no termina aquí. Porque mientras haya mujeres con el coraje de hablar, habrá historias que contar. Historias como la tuya. Historias como la mía.
Historias que gritan que nunca es tarde para amar, para reconstruir, para pedir perdón, para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para ser, bueno, para quien naciste. Todavía me sorprende cómo continúa la vida, incluso después de que todo parece haber sido expuesto, resuelto o sanado. Pero la verdad es que las viejas heridas no sanan todas de golpe. Ellos respiran, y al cabo de unos días empiezan a latir de nuevo como si acabaran de abrirse. Hay mañanas que me despierto y mi cuerpo aún lleva el recuerdo de la celda, el miedo, el silencio forzado. Otras veces, lo que me visita es la culpa, vestida de añoranza, preguntándome qué hubiera pasado si le hubiera dicho a Luna la verdad antes, si lo hubiera dicho todo cuando ella aún era una niña, con los ojos esperanzados y el corazón abierto. Pero si hay algo que he aprendido estos últimos meses, es que la vida real no se trata de respuestas. Está hecho de decisiones, y la mía iba a seguir. Desde que volví a utilizar mi nombre real en público, una parte de la sociedad me acogió, otra me miró y una parte todavía me juzga. Sabía que esto sucedería. Nada de lo que viví fue en vano, pero tampoco nada fue olvidado. La gente no olvida los titulares, se olvidan de los contextos. Y aunque he mostrado pruebas, dicho la verdad, enfrentado a las autoridades, todavía hay quienes solo me ven como la mujer que participó en un atraco a un banco, la mujer que engañó a su propia hija, la mujer que desapareció durante décadas. Y todo esto es verdad, pero eso no es todo lo que soy. También soy la mujer que entrega cestas de comida todas las semanas, el que atiende a señoras postradas en cama sin cobrar un centavo, el que lee cartas de desconocidos en la radio comunitaria y responde a cada uno con respeto. Soy quien recoge ropa usada, organiza campañas silenciosas e imparte clases nocturnas a adultos que nunca han tenido acceso a la educación. Y hago todo esto no para borrar lo que hice, sino para recordarme a mí mismo que incluso aquellos que cometieron errores pueden marcar la diferencia. Incluso aquellos que sufren pueden ayudar a sanar. E incluso aquellos que se han perdido pueden señalar el camino a otros. Recientemente me invitaron a participar en una audiencia pública sobre reinserción social. Me sorprendió. Me pidieron que hablara como ex prisionero, pero no quería usar ese título. Hablé como mujer, como madre, como ciudadano. Conté mi historia ante una sala llena de jueces, fiscales, trabajadores, sociales y jóvenes estudiantes universitarios. Le dije sin miedo. Y cuando terminé, recibí un tímido pero sincero aplauso. Y más importante que los aplausos fue la mirada de una mujer joven al fondo de la sala que se acercó a mí y me dijo que arrestaron a su madre, que ella siempre estuvo avergonzada de ello. Pero ahora, después de escuchar mi historia, quería visitarme, quería escribir una carta, quería intentarlo. Ese fue el momento en que comprendí, aún con más fuerza, que nuestras historias no son solo nuestras, son herramientas, son puentes, son curación colectiva. Y por eso sigo hablando, sigo escribiendo, sigo abriendo puertas que antes estaban cerradas dentro de mí. Con Luna, el camino sigue siendo lento. Hablamos por mensajes, a veces mediante llamadas cortas. Aún no nos hemos abrazado. Todavía no nos miramos a los ojos como deberían mirarse una madre y una hija. Pero ella me dijo que el chico siente curiosidad por mí, quien ya preguntó por qué nunca me vio y que está tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir. Le dije que puede decir la verdad, no escondas más nada, que la mentira corroe el vínculo. Y si tiene preguntas en el futuro, estaré aquí, siempre, incluso si lleva años, incluso si él nunca viene, estaré aquí. El otro día vi a Luna en una entrevista online sobre salud comunitaria. Ella habló con firmeza, habló de dignidad, de cuidados, de reconstrucción emocional, y allí, en esa pantalla, vi la mujer en la que se convirtió, fuerte, clara, leal, y en el fondo, sé que parte de ello es reflejo de la lucha que también llevo, porque incluso estando ausente, aunque fallé, la amaba, y todavía me encanta. Y este amor ya no es necesario ocultarlo. He escrito un libro. Yo lo llamo El diario de las palabras no dichas. No es una autobiografía, es un registro de todo lo que lleva años atorado en tu garganta. Escribo cartas que nunca envié, confesiones que nunca hice,
eventos que nadie vio. Un capítulo entero está dedicado al día en que casi me quité la vida. Otro, al día que vi nacer a Luna. Otro, al día que descubrí que el hombre que más amaba me traicionó con el sistema que me aplastó. Escribo todo como si nadie fuera a leerlo. Y tal vez nadie lo lea, pero escribir es lo que me mantiene lúcido. Es mi forma de coser, desde dentro, las partes que aún están rotas. Si has seguido hasta aquí, si reconociste algo de ti en este viaje, comenta con la palabra cicatriz, porque de eso se trata. Las cicatrices no desaparecen, pero lo demuestran que sobrevivimos, que hemos pasado por el fuego y todavía estamos aquí. Vivir, real, capaz. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa las notificaciones, comparte esta historia con alguien que piense que no hay vuelta atrás, porque lo ha hecho, siempre lo hay. Y, a veces, el primer paso no es cambiar el mundo exterior, está cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos desde dentro. Y eso es lo que cambió todo para mí. Hoy ya no vivo para escapar, ni siquiera para demostrarlo. Vivo para servir, para contar, para recordar que ninguna vida está completamente perdida mientras haya alguien dispuesto a luchar por ella. Y a veces, ese alguien tiene que ser uno mismo, incluso cansado, incluso asustado, incluso con las rodillas lesionadas. Te levantas, tú hablas y vives, porque vivir, al fin y al cabo, es el mayor acto de valentía que alguien como yo puede elegir. Hoy, mientras termino de grabar estas palabras, miro alrededor de la casa donde vivo y me doy cuenta de cómo los pequeños detalles han cobrado un nuevo significado. La tetera silba sobre el fuego. La planta del balcón florece por primera vez. Se oye el ruido de la puerta al abrirse con cuidado una vecina que viene a buscar pan fresco para sus nietos. Estos sonidos, estos gestos, son testigos de lo que realmente significa vivir después de la tormenta, porque hay vida después del miedo. Y ella no grita, ella susurra. Miro el pasado como quien observa un río antiguo. Sé que yo era esa agua, revuelta, llena de piedras, llena de barro, pero hoy soy la orilla que acoge. Soy el puente que cruza, soy el reflejo de la calma después del dolor. Y no fue gratis, provino de cada elección, hecha con el alma sangrante. Surgió de cada no que dije al silencio. Provino del sí que le di a mi propia verdad. Hay algo poderoso en no ocultarlo más, no vivir a la sombra de lo que piensan los demás. Aceptar cada parte de ti mismo, incluso las que todavía te duelen, porque estar completo no significa no equivocarse nunca. Es haber cometido un error, sí, y aún así levantarse. Todavía continúa, todavía amo, porque el amor al final es lo que nos salva. Amor por uno mismo, amor por los demás, amor por la posibilidad de un futuro diferente. Luna, si algún día escuchas estas palabras con calma, sin enojo, sin prisas, quiero que sepas que mi mayor victoria fue no escapar de la cárcel. Fue encontrar el coraje para convertirte en la mujer que merecías haber conocido desde el principio. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo quedarme aquí, firme, regalo, verdadero. Y si un día decides perdonarme, tendré las manos abiertas y el corazón limpio, no para ser absuelto, sino para caminar junto a vosotros, aunque sea en silencio. Para cada mujer que se escondió, que permaneció en silencio, que cargó con culpa por decisiones tomadas por hambre, miedo o desesperación, dejo estas palabras como refugio. Usted no está solo, nunca lo fuiste, e incluso si nadie vio tu dolor, es real, legítimo y merece respeto. Que tengas la oportunidad de contar tu historia algún día, porque las historias, cuando se cuentan con la verdad, no están destinadas a avergonzar, sirven para liberar. Quiero agradecer a cada persona que ha escuchado esta narrativa hasta ahora, que tuvo la paciencia de repasar cada parte conmigo, cada otoño, cada silencio, cada paso lento hacia la dignidad. Tú que me escuchaste, me leíste o simplemente sentiste mi dolor en algún momento del camino, te convertiste en parte de él. Y aunque nunca nos veamos, me ayudaste a existir de nuevo. Gracias por tomar mi mano con tus ojos. Al equipo que creyó en esta producción, mi eterno agradecimiento. A las mujeres que me inspiraron, aún sin saberlo, fuiste mi luz en los días en que todo parecía demasiado oscuro. A los que me juzgaron, gracias también,
porque el juicio me dio la fuerza para demostrar que la verdad es más testaruda que los prejuicios, y ella siempre encuentra un lado positivo. Terminar este guión no es terminar la historia, está empezando otro. Está dejando este récord en el mundo como un hito, como una semilla. Quizás algún día alguien se encuentre con esta historia en un momento de desesperación y recuerde que hay una salida, que hay perdón, que hay un nuevo comienzo, incluso con arrugas, incluso con cicatrices, incluso con todo lo perdido, porque la dignidad, es decir, se puede rescatar a cualquier edad. La lección no se trata de evitar errores, se trata de cómo tratamos nuestros errores después de que ocurren. Se trata de cómo tratamos a los demás cuando descubrimos sus verdades. Se trata de no apartar la cara del dolor ajeno. Se trata de no permitir que el sistema siga tragándose a quienes más necesitan apoyo. Se trata de convertir el dolor en fortaleza y el pasado en un puente. Se trata de ser un ejemplo, incluso roto, incluso reconstruido. Si todavía estás aquí, si nos has seguido hasta este momento, comenta la palabra dignidad, porque eso es lo que esta historia quiso proteger desde el principio. La dignidad no se puede comprar, no ganas, está conquistado, y recuperarse cada día. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa las notificaciones, comparte este guión con alguien que quizás piense que ya no tiene valor. Demuestre que la identificación no se apaga, ella revela, y que cada arruga, cada error, cada pérdida pueda transformarse en un camino, en valentía, en curación. Y nunca jamás dejes que nadie te convenza de que es demasiado tarde. Porque mientras hay vida, hay palabra. Mientras hay palabras, hay historia. Y mientras hay historia, hay un nuevo comienzo. Gracias, con el corazón abierto y el alma entera. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme existir nuevamente. Gracias por ser parte de este viaje. Y si algún día esta historia traspasa fronteras, idiomas u océanos, que lleve consigo esta certeza: la verdad te hace libre, el coraje se reconstruye, y la dignidad, incluso olvidada, siempre se puede recuperar. Nunca es demasiado tarde, nunca lo será.